libro del Éxodo, ese lo vamos a encontrar, es el segundo libro de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia en la literatura hebrea se conoce como Pentateuco, y son los que los judíos utilizan todavía como libro de fe. Capítulo número 5 del libro del Éxodo, y una vez que lo tengan, les voy a invitar a que nuevamente molestarles a que se pongan de pie y que tengamos la lectura de esta porción de la Escritura. Éxodo capítulo número 5. Amén, hermanos. Vamos a leerlo vamos a hacerlo nuevamente alternados. Yo inicio el 1, ustedes 2 y así sucesivamente hasta que leamos el 23, que es el verso número último del capítulo 5 de Éxodo. Dice así la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey egipcio respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de vuestro trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Id vosotros y recoged la paja donde la hallaréis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se paseó por toda la tierra de Egipto para recoger las trozos de paja. A los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a siervos, y todo nos dice: haced de ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decid: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora el capataz no se da paja, que habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, y les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Todos: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Un hombre se encontraba trabajando en su casa
arreglando su motocicleta. La esposa se encontraba en la cocina realizando otras tareas. El hombre tenía el motor de la motocicleta funcionando en la posición de neutro, pero accidentalmente se activó una de las marchas. El hombre se encontraba sujeto al timón, por lo que cuando la motocicleta caminó, fue arrastrado a través de una puerta de cristal hacia el patio, junto con el vehículo, y quedó tirado dentro de la casa. La esposa, al escuchar el tremendo escándalo, salió corriendo de la cocina, pasó hacia la sala y encontró a su marido tirado en el suelo, cortado y sangrando, y a su lado la motocicleta con la puerta destrozada. Ella corrió al teléfono y llamó a una ambulancia para que fueran a asistir a su marido. Como la casa se encontraba sobre una colina bastante grande, ella tuvo que bajar varios niveles por las escaleras para abrirle a los paramédicos y guiarlos hasta donde estaba su esposo. Cuando llegaron los paramédicos hacia el herido, la esposa levantó la motocicleta y la sacó fuera de la casa. No sin percatándose más bien que la motocicleta iba derramando gasolina en el piso. Ella trajo toallas de papel, trató de limpiar, secó la gasolina y tiró las toallas de papel en el inodoro. El hombre en el hospital recibió su tratamiento y fue dado de alta. Cuando llegó a su casa, miró la puerta del patio destrozada, miró los daños que causó con su motocicleta. Se sintió desalentado y decidió ir al baño. Se sentó en el inodoro y encendió un cigarrillo. Cuando terminó de fumar, aún sin levantarse, dejó caer la colilla del cigarro al inodoro. La esposa, que nuevamente se encontraba en la cocina, ahora escuchó una fuerte explosión y los gritos de su marido. Ella entró corriendo al baño y lo encontró tirado nuevamente en el suelo, sin pantalones y con quemaduras evidentes en su cuerpo. Nuevamente fue corriendo a llamar a la ambulancia. Enviaron al mismo grupo de paramédicos que lo había atendido la vez anterior, y esta vez ella los recibió afuera de su casa. Ellos colocaron al hombre en la camilla y empezaron a llevarlo hacia afuera bajando las escaleras. Uno de ellos le preguntó a la esposa qué había sucedido ahora, cómo se había producido las quemaduras. Ella le contó a los hombres todo lo que había sucedido y los camilleros no pudieron resistir soltar la carcajada. Empezaron a reírse tanto que uno de ellos resbaló y golpeó con la camilla, haciendo que el paciente se cayera también y rodara por las escaleras hasta el piso de la calle, fracturándose el brazo. Yo creo que todos hemos tenido, al menos en la vida, un día mal, en donde todo nos sale mal. Pero francamente a este hombre su día fue trágico. Y nadie puede decir que todo le sale bien. En la vida siempre vamos a encontrar complicaciones u obstáculos que son parte de la vida. Pero a veces cuando nosotros no sabemos interpretar esos obstáculos en la vida, estos pueden llevar a desanimarnos a seguir adelante en cualquier proyecto de la vida, sea pequeño o sea grande. Pero si somos sabios, cada vez que nosotros iniciemos una aventura, emprendamos un proyecto o un plan, ya sea grande o pequeño, siempre debiéramos prever que enfrentaremos inconvenientes. Eso nos convertiría en buenos líderes, aunque sea dentro de nuestra familia. Pero la Iglesia de Jesucristo
con toda la parafernalia que le rodea, es decir, el Espíritu, Dios, su palabra, las promesas, etc., no escapa, hermanos, a las complicaciones para cumplir su propósito en este mundo. Es más, me puedo atrever a decir que es el organismo que más obstáculos y complicaciones enfrenta en esta vida. Dicen los que saben que la Iglesia de Jesucristo enfrenta por lo menos 3 grandes adversarios, quienes en lo conjunto o en lo individual obstaculizan el avance de la Iglesia. ¿Cuáles son esos enemigos? El diablo, el acérrimo enemigo de Dios, que siempre buscará entorpecer el plan de Dios a través de la Iglesia. Acabamos de leer hace algunos momentos Juan 10:10, cuando Jesús dijo que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. El segundo enemigo es el mundo sin Cristo. Es ese mundo que tiene una visión distinta de las cosas y también buscará detener el avance o el mantenimiento de la obra que Dios está haciendo en este planeta. Y el tercer enemigo o adversario que traerá complicaciones al hacer la voluntad de Dios, ¿quién cree que es? Somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos damos balazos en el pie y nos autoboicoteamos sin saber que lo que hacemos también repercute en el avance de la Iglesia. Pero yo les tengo hoy, hermanos y hermanas, muy buenas noticias. Porque de eso se trata el Evangelio, de traer siempre buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias, hermanos? Que cuando Dios nos revela un propósito a cumplir, debemos estar seguros de algo, que Él lo cumplirá. Porque a lo largo de la historia sagrada, usted no va a encontrar ni una sola vez en donde Dios haya estado detrás de un fracaso, tal vez de una postergación, tal vez de un cambio de plan, pero nunca Dios ha patrocinado un fracaso. Si Él nos llama a una vida piadosa, Él cumplirá lo que promete. ¿Por qué? Porque Él lo respalda, Él lo hará realidad en su momento, sin considerar los obstáculos que se antepondrán para lograr el éxito total. ¿De dónde digo esto? No es un pensamiento optimista. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso ya debe traernos a nosotros tranquilidad, fe y esperanza, de que pese a la adversidad que nos rodea y que se nos para enfrente como un gran gigante, Dios dice, yo lo perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. A veces solo es cuestión de tiempo, solo es cuestión de esperar la gloriosa manifestación de nuestro Dios. ¿Y qué ejemplo tenemos? Moisés es un ejemplo emblemático de esto. Tiene 80 años de edad, vive en el desierto de Madián, tranquilamente, jubilado, retirado, sin ningún proyecto más allá que ver pasar la vida. Cuando de pronto Dios viene a él y lo manda llamar para regresar a Egipto con una clara tarea, liberar al pueblo de Israel. Pero Moisés ya se le hace conocida estas palabras. ¿Por qué? Porque 40 años antes fue precisamente lo que lo hizo salir de la opulencia de Egipto, el intento, el deseo, la intención de liberar él mismo a Israel. Si no, vea usted el libro del Éxodo, capítulo 2, versos del 11 al 15, en donde por iniciativa propia él quiso intervenir en la liberación del pueblo y lo único que cosechó fue un gran fracaso. Fracaso que lo llevó a exiliarse fuera de Egipto, refugiarse en Madián
y hacer una vida entre los madianitas. Solo que ahora la cosa es distinta. ¿Por qué es distinta si es la misma tarea? Porque la iniciativa nace en el corazón de Dios. Porque Dios es el que lo llama y le da su respaldo y le empeña su palabra de que Él será el libertador de Israel. Y en eso radica la diferencia, mis hermanos. En eso radica la diferencia cuando nosotros emprendemos algo basado en nuestra buena intención y cuando iniciamos algo descansando en el llamado de Dios. Pero aún cuando Dios llama a Moisés a una empresa tan inspiradora como ser un libertador, déjeme decir que no es una tarea fácil, sencilla ni inmediata. ¿Por qué? Porque Faraón no es un gatito, sino es un león rugiente que va a hacer lo que esté de su parte para impedir que Moisés cumpla con su tarea. Y ese es un momento de prueba, es un momento de desafío. ¿Para quién? Para la fe de Moisés. Hermanos, nosotros estamos en tiempos difíciles y complicados. Y no solo me refiero al cristianismo en general, sino me refiero como iglesia local. Si nosotros tenemos una misión de ser luz en medio de la oscuridad y ser sal en un mundo sin sabor, es una tarea de dimensiones sobrenaturales, pero que a veces encuentra una infinidad de obstáculos. El diablo, el mundo y nosotros. Y a veces, ¿qué sucede? Que nos desanimamos, que queremos echar por tierra la toalla diciendo, no, esto no va a funcionar. Pero si Dios llama, es Dios quien nos llevará a la victoria. Así que, hermanos, todos somos susceptibles de enfrentar obstáculos e ir viendo cómo en ocasiones las cosas pueden ir de mal en peor y sentirnos tentados a abandonar el plan de Dios. Nos podemos sentir confundidos y nos podemos sentir dudosos, inclusive creyendo que Dios se equivocó, o más bien que nosotros nos equivocamos. Yo quiero en esta hora, hermanos y hermanas, a que a la luz del pasaje que acabamos de leer de Éxodo capítulo 5, podamos descubrir 3 elementos que nosotros debemos considerar cuando las cosas van de mal en peor. Porque a veces decimos, no, pues todo va a ser fácil. No, a veces las cosas se van a poner peor que antes. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, el pasaje nos da 3 palabras que debemos considerar. La primera de ellas, hermanos, la primera de ellas es obedecer siempre la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 5? Jehová, el Dios de Israel, dice así. Han pasado 430 años. ¿Cuánta gente no habrá vivido en esos 430 años? Desde que los israelitas llegaron a Egipto como invitados. Fueron invitados por Faraón a través de José. Pero por muchas circunstancias, ellos perdieron el estatus de invitados y se convirtieron en esclavos de los egipcios. Y esos años de esclavitud no fueron los mejores, pues eran oprimidos por sus amos. Éxodo capítulo 1, verso 2. Pero Dios no es indiferente a la aflicción de los suyos, sino que dice en el texto 7 del libro del Éxodo, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. O sea, Dios sabe dónde está su pueblo. Dios conoce la ubicación exacta, más allá de un GPS o de una aplicación. Y Él conoce en tiempo real dónde están los que sufren. Aquí es un punto interesante resaltar la idea que el pueblo clamaba a Dios, buscaba el rostro de Dios y Dios respondía. Pero la respuesta de Dios va más allá de solo sentir en su corazón la aflicción de los suyos.
Y entonces decide actuar. ¿De qué manera? Llamando a un hombre capaz para ser instrumento de su liberación. Éxodo capítulo 3, verso 11. ¿Quién es este hombre? Moisés. Luego de muchas objeciones, Moisés junto con su hermano aceptaron la invitación de Dios de liberar al pueblo. Pero decíamos hace un rato, no es una misión sencilla. ¿Por qué? Porque así como Abraham llegó a la tierra de Canaán y ya estaba ocupada, asimismo Moisés llegaría a Faraón y los israelitas no eran libres, eran propiedad de Faraón. Y él no iba a permitir que su mano de obra barata se le fuera. Como diría el eximio Vicente Fox, hacían el trabajo que los egipcios no querían hacer. O sea, ellos hacían el trabajo duro y pesado y no fácilmente permitiría que se fuera de su país. Pese a todo, nos dice la narración que Aarón y Moisés llegaron a Egipto y convocaron a los ancianos del pueblo y les hablaron que iban de parte de Dios y les plantearon cuál era la intención de Dios: liberarlos. Nos dice en Éxodo capítulo 4, verso 31, que el pueblo creyó, le creyeron a Moisés. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, dice, se inclinaron y adoraron. Años de pedirle a Dios, generaciones de pedirle a Dios, y por fin llega la tan anhelada respuesta de Dios a través de su siervo Moisés. Ustedes se pueden imaginar la expectativa que se creó en la mente y en el corazón de esas personas, porque verdaderamente la esperanza enciende los corazones. Con tan solo la idea de saber que serán libres por fin del yugo de los egipcios. Pero, como buen líder, Moisés tendría que tener conciencia que toda gran empresa enfrenta obstáculos, complicaciones, dificultades. Me resulta increíble pensar que Moisés inocentemente creería que únicamente con ir y decirle a Faraón, oye, deja salir al pueblo de Dios y ahí nos vemos. Y que Faraón simplemente con una gran tranquilidad diría, ajá, ándale pues, ¿qué más quieren? ¿Quieren acaso unos caballitos para que no se cansen? ¿Quieren acaso una sombrita para que el sol no los lastime? No. Con todo, yo pienso que Moisés pensaba de alguna manera que iba a haber obstáculos en la misión. Pero aún así él se atrevió. Dice el verso 1, ahora sí del capítulo 5, que Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón. Hay que reconocer el valor de estos dos hombres. Y se necesita, hermanos, tener la certeza de que alguien más grande que nuestro obstáculo va con nosotros. Porque Faraón no era cualquier rey. Dentro de la cultura y la cosmovisión egipcia, los faraones eran hijos del sol, amigos de los dioses, quienes se sentaban en sus templos para recibir adoración junto con ellos. Ellos no eran simplemente reyes, no eran hombres encumbrados, no, para ellos eran dioses, ellos eran semidioses, ellos eran deidades y divinidades. Lo que ellos decían, se hacía. Y no había en Egipto autoridad más elevada que Faraón. Pero Moisés había crecido en ese ambiente. Él había tenido su infancia, su adolescencia y su juventud en ese ambiente. Y él sabía que Faraón en realidad era un hombre como cualquier otro. Un hombre de carne y hueso. Un hombre que sangraba. Un hombre que tal vez reía y tal vez lloraba. Sí, un hombre con mucho poder, pero con un poder limitado comparado con el poder de Dios. A veces, cuando traemos a la memoria la imagen de Moisés llegando a la presencia de Faraón, para algunos
viene a su mente el Moisés interpretado por Charlton Heston en la película Los 10 Mandamientos. Un hombre con una actitud sobrada exigiéndole a Faraón que deje salir a su pueblo. No, la verdad es que a veces las películas o las historias desdibujan a los personajes y los mitifican. Pero yo me quiero imaginar a un Moisés como usted y como yo ante un gran desafío en el que Dios nos ha llamado, que va con la certeza y la seguridad que Dios lo respalda, pero al mismo tiempo con ciertas reservas de que las cosas no saldrán de manera inmediata, va con cautela. Pero ya una vez vencido todo esto, dice que Moisés se dirigió a Faraón y le dijo: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Verso número 1. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, nada más para fines culturales. La palabra fiesta, dicen los eruditos, se originó en el lenguaje de lo sagrado. Es decir, a veces cuando decimos fiesta pensamos en algarabía, ¿no?, en música, en comida, en excesos. Pero a la luz de la historia bíblica, la palabra que traducen del hebreo fiesta significa sí alegría, pero alegría solemne, tributo, y de alguna manera, bueno, no de alguna manera, lo que traduce es un gran honor para alguien, en este caso nuestro Dios. Así pues que nosotros debemos sentirnos parte de una fiesta cada vez que nosotros celebramos el nombre de nuestro Dios. Pero esa es la invitación: deja salir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Moisés ya puso las cartas sobre la mesa. No fue a ver cómo estaba Faraón, puso las cartas sobre la mesa. Pero si usted es, o alguien es de la teología de las puertas abiertas o puertas cerradas que no existen en la Biblia, pensaría que en ese momento Faraón diría: claro que sí, ¿cómo no? Si viene en el nombre de Dios. Pero la respuesta de Faraón dejaría helados a todos, incluyéndonos a nosotros, porque una vez que escuchando la petición, Faraón le dijo a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Verso número 2. Me llamó la atención cómo la nueva traducción viviente escribe este mismo versículo diciendo: ¿y quién es ese Señor? O sea, Moisés llegó seguro, confiado y al mismo tiempo cauteloso, y le plantea una premisa a Faraón: deja salir a los hebreos a celebrarle fiesta a Dios en el desierto. ¿Quién dice eso? Jehová. Y la respuesta de Faraón, que es bastante arrogante, dice: ¿y quién es ese Señor? En cierta manera tiene razón Faraón. Él no conoce a Dios. Él no sabe quién es Jehová. Y por lo tanto no se siente obligado porque Moisés vaya diciendo: Jehová dice, haz esto. Pero aunque Faraón no conoce a Dios, Moisés sí conoce a Dios. Y permanece en esa misma línea. Aun cuando Faraón le dice: yo no conozco a Jehová, y no solo no lo conozco, no dejaré ir a Israel. O sea, a mí no me van a venir a decir qué debo y qué no debo hacer. Yo no voy a permitir que estos esclavos míos, que son mi mano de obra barata, se vayan. No porque los quiera, ni porque los estime, ni porque los aprecie, ni porque los ame, no, sino porque Él saca un beneficio de esos cientos de miles de personas que les sirven de mano de obra barata, porque lo único que les pagaba era un lugar donde dormir y algo que comer. Entonces,
Realmente él está en su posición diciendo, a mí no me vengas a decir que Jehová o quien tú quieras me dé órdenes. Yo no los voy a dejar salir. Pero lo bueno, hermanos, es que Moisés no pertenece a esta teología barata de las puertas abiertas o cerradas. Porque de haber pertenecido él a esta teología de que si las cosas se hacen, la puerta se abre, si las cosas no se hacen, las puertas se cierran, él hubiera tomado una actitud liquidacionista diciendo, ay, pues ya nos dijo que no, pues ya vamos. ¿Ya? ¿Qué crees, Dios? Pues ya nos dijeron que no. Mejor nos vamos. No, hermanos. Cuando nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar siempre una pared que nos va a decir, no lo hagas. Hace algunos años, cuando teníamos un coro aquí en la iglesia, y me acuerdo que buscábamos la intención de presentarnos fuera del ámbito de un templo, yo fui a solicitar que nos permitieran el uso de la Casa de la Cultura de aquí, de la Colonia del Mar. Y recuerdo que cuando llegué a la ventanilla y leyeron mi solicitud, me dijeron de antemano, no se la van a prestar, y me dieron las razones. Yo dije, pero antes de darme, yo me quedaba así viendo cómo me decía, no, porque no se prestan para fines religiosos, bla, 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 bla. Y le dije, bueno, ese ya es un no. Y me dice, no, tiene que hacer su trámite, pero yo de antemano le sugeriría que no lo haga porque le van a decir que no. Y lo único que se me ocurrió en ese momento, digo, pues deme la oportunidad de que me diga la autoridad que no usted. Porque ya sabe que aquí en México el conserje, el policía, la recepcionista y la secretaria tienen más poder, ¿no? Si ellos dicen que no, ya es no. Pero pese a su actitud, pues dijo, bueno, vamos a meter su solicitud. ¿Y qué creen? Que sí la aceptaron. Y sí nos presentamos en la Casa de la Cultura. ¿Por qué? Porque uno no debe permitirse invadir por esta teología o esta doctrina o esta enseñanza de que es que si las cosas son de Dios, las puertas se abren. No es cierto, eso no es cierto. Y aquí vemos el ejemplo. O sea, Moisés llega con una orden directamente de Dios y no se le abrieron las puertas. Al contrario, ¿quién es ese Señor? Y no solo no lo conozco, no voy a hacer lo que Él me dice y no voy a dejar ir a los israelitas porque son míos y me pertenecen. Entonces no aplica. Lo mismo pensaron mis hermanos, esos 4 hombres cuando vieron a un paralítico tirado en su camilla y que quería encontrarse con Jesús. Si ellos hubieran pensado que cuando las cosas son de Dios las puertas se abren, cuando ellos irían con su camilla, las puertas se les hubieran abierto de la casa donde estaba Jesús predicando, pero no es así. Dice, la multitud les impedía llegar con el paralítico delante de Cristo. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a su casa porque dijeron, bueno, pues ni modo, no quisieron, y ni modo enfermo, regrésate para tu casa. No, hermanos. Nosotros a veces podemos pensar cuando enfrentamos obstáculos que las cosas ya se terminaron. Y podemos sentir un fuerte deseo de abandonar el barco y de tirar la toalla. Pero quiero que hoy nos vayamos con una idea clara, hermanos. Dios nunca ha patrocinado un fracaso. Si Dios llamó a Moisés a liberar al pueblo de Israel, Dios lo va a hacer, aunque el faraón se oponga. Solamente esto representa un obstáculo en el proceso de lograr el éxito. Pero Moisés tiene que ¿qué? Tiene que persistir. No se debe dejar llevar por las circunstancias, sino ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice ahí más adelante que Moisés no se quedó callado, sino dice, el Dios de los hebreos que nos ha encontrado, iremos ahora pues camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová. O sea, él se siguió manteniendo en su línea. No discutió con él si eran o no su propiedad o qué podía hacer o nada. Simplemente él repitió las mismas palabras que Dios le había dado en el desierto, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, verso 18. Él invocó la palabra de Dios. El Dios de los hebreos que nos ha encontrado ha dicho así. ¿En qué se está sosteniendo Moisés para seguir adelante? En la promesa dada por Dios.
en su palabra, en su promesa. Invoca la palabra de Dios, hermanos, y se sostiene en ella. Dios ha dicho que sí, pero yo digo que no, pero Dios ha dicho que sí. Aunque tú digas que no, Dios ha dicho que sí. Hermanos, Jesús en el desierto es tentado por el diablo, utilizando mañosamente la palabra de Dios de manera tergiversada para obstaculizar que Cristo haga la voluntad de Dios. Pero Cristo le reprende. ¿Cómo? Sosteniéndose en la palabra de Dios, y lo hace escapar. Si nosotros como individuos y como iglesias tenemos una palabra de promesa de parte de Dios acerca de lo que estamos haciendo, debemos permanecer en ella, invocando siempre esta palabra, diciendo: tú nos diste esta promesa, Señor. Porque de pronto alguien va a decir: es que a lo mejor Dios quiere que ya se acaben las iglesias, ¿verdad? ¿Cómo se les puede ocurrir eso? ¿Cómo se les puede llegar a ocurrir? Una vez recuerdo a alguien que así me dijo: es que a lo mejor Dios ya no quiere que compartamos. Perdóname, no sé qué clase de Dios estás creyendo o qué clase de Dios encuentras en la Escritura, pero Dios nunca va a hacer algo contrario a su propia naturaleza. Él quiere que haya luz. Claro que quiere que haya luz. Él quiere que haya palabra. Él quiere que haya palabra. Él quiere que haya salvación. Claro que Él quiere que haya salvación. No podemos simplemente empezar a justificarnos diciendo: no, pues es que a lo mejor lo que Dios quiere es que ya nos vayamos a descansar cada quien a su casa. No, hermanos, la palabra del Señor está dada para que nosotros sobre ella podamos construir. ¿Cuál es el segundo elemento que nos da Moisés a través de su ejemplo para enfrentar los obstáculos cuando las cosas se van poniendo de mal en peor? Buscar a Dios. Verso 22, dice: Moisés se volvió a Jehová. Faraón le empieza a dar argumentos a Moisés. Además de negarse, le dice: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Verso 4, o sea, ¿por qué vienes a alebrestar el gallinero? Si ellos estaban bien aquí trabajando, haciendo sus ladrillitos, y tú vienes y los distraes con tus cosas y tus promesas. Nomás les vienes a quitar el tiempo. Nomás les vienes a quitar el tiempo, dice ahí verso número 4. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les haces cesar de sus tareas. Y entonces Faraón le echa más fuego, más chile a la herida, o más fuego a la lumbre, y dice que mandó traer a los cuadrilleros del pueblo, que eran egipcios, y a los capataces, que eran hebreos traidores, para darles nuevas instrucciones. No les den ya paja a los hebreos para hacer sus ladrillos como hasta ahora lo han hecho. Que ahora, además de hacer ladrillos, ellos mismos vayan por la materia prima y se la hagan a sí mismos. Es decir, no solo el lodito, sino ahora también vayan y busquen los insumos para que el ladrillo siga teniendo la misma consistencia que antes. Sabemos, porque en nuestra cultura es así, que anteriormente los ladrillos se construían en una mezcla de paja y lodo, y que esta paja o zacate tenía un pH ácido, que es lo que le daba firmeza y fortaleza al ladrillo. Sin este, obviamente, era un ladrillo de mala calidad. La arqueología ha comprobado esto, mis hermanos, de la imposición de Faraón a los hebreos, porque en algunos vestigios de construcciones se han encontrado bardas con 3 tipos de ladrillos: unos elaborados con lodo y paja, otros elaborados con menor cantidad de paja y mucho lodo, pero también los últimos, ladrillos completamente sin paja. Entonces, ahora ellos, además de hacer ladrillos, tienen que ir a buscar la paja para elaborar sus ladrillos. Tienen que cortarla, tienen que secarla y tienen que llevarle a las ladrilleras. Es decir, las cosas empeoraron. Y dice en el verso 8: y les impondréis las mismas tareas, no disminuiréis nada. Yo no sé cuántos ladrillos hacían por persona, pero nada más para que nos quede claro. Decían, cada uno tiene que hacer 100 ladrillos por día. Pero además de hacer tus ladrillos, tienes que ir por tu paja para hacer tus 100 ladrillos.
no vas a hacer menos de 100, porque si haces 100, ¿qué? Garrote o latigazo. No había ningún tipo de concesión. Ahora, ¿por qué ¿por qué Faraón tomó esta actitud hacia los israelitas? Bueno, además de que era un hombre muy visceral y muy reactivo, ¿saben por qué? Porque él pensaba que andaban de ociosos. Dice, les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. No les disminuiréis nada porque están ociosos. Y por eso levanta la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. ¿Tienen tiempo de andar pensando en fiestecitas a Dios en el desierto? ¿Qué dicen por ahí? Que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Eso pensaba Faraón. Entonces, para que no tengan malos pensamientos, ahora van a trabajar más, y más, y más, y más. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen y no atiendan a palabras mentirosas. Y bueno, nos dice el relato que así hicieron. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues lo que se esperaba. No podían cumplir con su tarea. Era imposible hacer 100 ladrillos. Estoy diciendo 100 por decir un número, pero no sé cuántos eran. Hacer 100 ladrillos. Pero además, extraer la materia prima para hacerlo. ¿Qué sucedió? Dice el verso 14, que los capataces, que eran hebreos traidores, eran azotados cruelmente por los cuadrilleros del faraón. ¿Por qué los torturaban? Dice, porque no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy, ni como antes. Verso 14. Las cosas se pusieron difíciles. Ya eran difíciles, pero ahora se pusieron más difíciles. Pero los capataces no se quedaron únicamente con la injuria de ser humillados y ser maltratados, sino dice que se organizaron, verso 15, y solicitaron una audiencia a Faraón para explicarle por qué no estaban cumpliendo con su tarea y quejarse de la dureza del trato, verso 15. ¿Y saben qué les respondió el Faraón? Pues es que están de ociosos, verso 17. Sí, ociosos, porque solamente están pensando en vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea. O sea que de nada sirvió la entrevista con Faraón ni haberle expuesto su situación. ¿Qué tienen que hacer o qué hicieron los israelitas? Pues alguien tiene que pagar por esto. ¿Y quién pagó? Moisés. Moisés es el culpable, porque vino con sus palabras alentadoras y únicamente nos ha perjudicado, porque ni nos ha liberado y ahora solo se nos carga más el trabajo. Dice el relato que esta comitiva de capataces que se había ido a quejar con el faraón encontraron a Moisés a la salida del palacio real, verso 30, y le reclamaron: nos habéis hecho abominables delante del faraón, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Hermanos, las crisis de la vida tienen la virtud de extraer de uno lo mejor que tenemos o lo peor que tenemos. Es decir, cuando la lumbre nos llega a los aparejos, surge nuestra verdadera naturaleza. Si somos seres espirituales o si somos seres carnales, si somos seres serenos o seres reactivos. En este caso, hermanos, en lugar de seguir confiando en la palabra que Dios había dado a través de Moisés, el pueblo de Israel se quejó con Moisés, le reclamó con Moisés: tú nos has hecho abominables delante de Faraón. Y entonces yo creo que Faraón, cuando los vio ahí, en su mente tuvo un flashback o un déjà vu, como lo quieran ver,
Porque su mente volvió 40 años atrás, cuando él por voluntad propia quiso liberarlos y únicamente enfrentó de ellos el rechazo y la injusticia. Pero ¿qué hizo Moisés ante esas circunstancias? Les pidió perdón y les dijo: aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No, hermanos, no. Hermanos, él simplemente siguió confiando en Dios. ¿Cómo? Volvió su rostro a Jehová. Verso número 2. Buscó el rostro de Dios. ¿A dónde tenemos nosotros que acudir, hermanos, en momentos como esos? A Dios. Porque ¿quién lo metió en ese brete? Dios. ¿A quién le tiene que ir a decir? Pues a Dios. Él pudo haber tomado la decisión de decir: ¿saben qué? Yo no quiero problemas, yo no quiero broncas y yo me voy. No. Si Él me involucró y me llamó, Él debe darme la salida. Él debe darme la fuerza para seguir adelante. Y nos dice ahí que Él abrió su corazón delante de Dios. Porque entonces dice: ¿para qué me enviaste? ¿Por qué afliges a este pueblo? O sea, ¿le reclamó? Sí, le reclamó. Con preguntas claras y precisas que reflejaban lo que Él estaba diciendo. ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué todas estas circunstancias? Mira todo lo que está pasando. Y al final de todo, dice verso 23, tú no has liberado a tu pueblo. Moisés está enojado. Moisés está afligido. Está desesperado. Está confuso. Y está frustrado. Como cualquiera de nosotros cuando las cosas, en lugar de mejorar, se ponen peor. Y parece que todo eso se conjunta, ¿para qué? Para acabar con nuestra fe. Para acabar con nuestra fe. Pero hermanos, a Moisés se le había olvidado algo. Que cuando Él lo llamó, Él le advirtió que eso iba a pasar. Éxodo 3:19 dice: el rey de Egipto no os dejará ir. O sea, Dios ya le había dicho que eso iba a pasar. Y no solamente olvidó la advertencia de Dios, sino también estaba olvidando que junto con esa advertencia en Éxodo 3 también le había dado una promesa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dice por ahí que el que busca encuentra, ¿no? ¿No dice Jesús? El que busca encuentra. Esa es una máxima, hermanos. Y Moisés buscó el rostro de Dios. Buscó el rostro de Dios. Siglos después, Isaías escribiría: busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo mientras esté cercano. Si nosotros sentimos que la lumbre nos llega al aparejo y sentimos que ya no podemos más porque las cosas están color de hormiga, ¿cuál es la exhortación? Busquen al Señor. Él te puso ahí, busca al Señor. Él te llamó, busca al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene una respuesta. ¿Y Dios le respondió a Moisés? Sí. En el capítulo 6, verso 1, dice que Dios le respondió a Moisés diciendo: ahora verás lo que yo voy a hacer. Los había llevado hasta ese punto, a un punto casi de inflexión, a un punto de crisis en donde las cosas estaban por romperse. Yo no entiendo a veces la dinámica o la pedagogía de Dios, pero sí entiendo que Dios obra de esta manera cuando ya estamos a 1 milímetro del precipicio de tirar la toalla. Él dice: ahora verás lo que yo haré. A veces Dios nos lleva al extremo. Yo no sé si para fortalecernos en la fe, para purificarnos o para maravillarnos con lo que Él hará. Así, hermanos, que si en el andar cristiano vemos que las cosas se están poniendo mal, se van a poner peor. Pero siempre confiemos en lo que Él nos dijo: ahora verás lo que yo voy a hacer. ¿Ya estás en el suelo? ¿Sí? ¿A qué sabe la tierra? Bueno, ahora verás lo que yo voy a hacer.
Dios no lo había dejado desamparado. Él promete que iba a hacer algo. Y dice, ahora verás lo que yo voy a hacer a Faraón, a tu problema, a tu obstáculo, a tu dificultad, a tu complicación, a tu circunstancia. ¿Pero qué hizo Moisés? Buscó a Dios y lo encontró. Confió en Dios y luego lo buscó. Y luego, ¿qué más? Dice, y siguió confiando en Dios. Verso 2 del capítulo 6, cuando dice, yo soy Jehová. Hermanos, confiar en Dios es algo más que autoconvencernos de que Él hará algo. La fe que vence al mundo es aquella que permanece aun cuando todo parece terminar. Pero le voy a decir algo, hermanos, la fe es un don de Dios. La fe no es algo que usted pueda generar por sí mismo. No es que porque leyó el libro correcto, no es porque tuvo la conducta correcta. No. Pablo dice que la fe es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, Él nos da la fe suficiente para continuar, para seguir. Lo que a mí me corresponde es permitirle que tome el control de mis circunstancias. Que Él tome el control de mis circunstancias y me dé la confianza para seguir adelante. Hasta este momento Moisés solamente ha recibido de Dios puras palabras. Sí, vio una zarza ardiendo, ¿no? Y no se consumía. Vio una vara que se convirtió en serpiente. Vio la piel de su brazo llenarse de lepra y sanarse. Vio un charquillo de agua convertirse en sangre. Pero, hermanos, todo eso queda atrás cuando las cosas se van poniendo peor cada vez. Faraón está no solamente negándose a dejarlo salir, sino que ahora los está afligiendo cada vez más. Los oprime, los explota, los maltrata, los golpea. Y yo pienso que Moisés debe sentirse impotente ante esas circunstancias. Pero a partir del capítulo 6, Dios le dice 8 veces lo que Él va a hacer. En el verso 1 le dice, lo que yo haré. En el verso 6 dice, yo soy Jehová, y os sacaré y os redimiré. Y en el verso 7 dice, os tomaré por mi pueblo. Y en el verso 8 dice, os meteré a la tierra y yo os la daré. O sea, Dios está empeñando su palabra con Moisés diciendo, yo voy a hacer. Y años después, Moisés escribiría algo así como, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué buscaba Dios con esas palabras? Crear confianza en el corazón de Moisés. Sí, Faraón está haciendo esto, y Faraón está diciendo esto, pero yo voy a hacer algo distinto y diferente. Dios no nos miente, hermanos. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Moisés no tiene otra cosa que hacer más que confiar en Dios. Él lo llamó y Él resolverá los problemas. En la Biblia encontramos 4 momentos históricos de grandes milagros. La primera, el tiempo de Moisés. La segunda, el tiempo de Elías. La tercera, el tiempo de Jesús. Y dicen los escatólogos que la cuarta será en el fin de los tiempos, donde veremos cosas extraordinarias, hermanos, extraordinarias. La acción de Dios en contra del duro corazón de Faraón lo vamos a encontrar a partir del capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Cómo? Cuando Dios manda sobre Faraón y sobre Egipto las plagas de las aguas de sangre, las plagas de las ranas, de los piojos, del ganado enfermo, de las úlceras, del granizo, de las langostas y de las tinieblas. Faraón pensó que únicamente se trataba de negarse, pero nosotros podemos ver el registro, la evidencia histórica, la documentación de la respuesta de Dios en todos esos capítulos de cómo Dios hizo en respuesta a lo que estaba pidiendo Moisés, lo que tenía que hacer.
Todas son muestras de su poder y de su juicio, no solo sobre los egipcios, sino sobre Faraón y su duro corazón. ¿Cuál era la actitud de los israelitas ante esas desgracias? De alegría, pero no por la desgracia de los egipcios, sino de la bendición de Dios sobre de ellos. Dios honró la fe de Moisés porque a pesar de tener todo en su contra, tomó la valiente decisión de creerle a Dios pese a las circunstancias que estaba atravesando. Hermanos, hoy en día eso no cambia. El mundo a nuestro alrededor está peor, y como decía yo, y se pondrá peor de lo que estamos viviendo. Pero creerle a Dios, hermanos, en medio de una crisis moral, política, espiritual, de salud, de la que sea, hermanos, es momento de creerle a Dios, de confiar en su palabra y de confiar en su persona, de que Él hará realidad lo que nos ha prometido. ¿Qué nos pide Él? Que persistamos, hermanos, en su camino y haciendo su voluntad. Hermanos, todos podemos tener un mal día y ver cómo las cosas se salen de control. Y los asuntos del Señor no están exentos de eso. Por eso la enseñanza de hoy, hermanos, es que debemos continuar sin desmayar. Pero partamos de la premisa de que Dios nos ha llamado y de que si Él nos ha llamado, Él nos dará la victoria. Aún pese a la oposición que enfrentemos, debemos seguir el ejemplo de Moisés. ¿Cuál es su ejemplo de Moisés? Bueno, basarnos en la palabra. Hermanos, descansar en su palabra, seguir en ella, teniendo claro que Él nos ha llamado, hermanos, a continuar en ella. Pero también, mis hermanos, debemos seguir confiando en su palabra y en su promesa. Tenemos que seguir hacia adelante y tenemos que buscar su rostro cada vez que sintamos que la gasolina del Espíritu se nos va terminando, y Él tendrá siempre una respuesta inmediata a nuestra necesidad. Si seguimos, hermanos, esta sencilla pero a la vez desafiante realidad de Moisés, en su tiempo, hermanos, veremos manifestada su gloria. Sigamos haciendo su voluntad. Perseveremos hasta que todo sea una realidad. Y entonces alabaremos más de lo que hacemos hoy el poderoso nombre de nuestro Señor. Yo les animo, hermanos, a que no claudiquemos, a que no desmayemos, a que no abandonemos el camino de la fe, sino que continuemos siempre hacia adelante en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito en esta hora a que cerremos nuestros ojos, a que inclinemos nuestro rostro para no distraernos y que podamos en esta hora, hermanos y hermanas, pedirle al Señor que nos asista con su Espíritu para seguir hacia adelante. Padre Santo y Eterno, agradecemos infinitamente en esta hora tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos, las emociones y hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que en ella, Señor, anide la promesa de que lo que tú comienzas, Señor, tú lo llevarás siempre a un buen término, pese a los obstáculos, a las adversidades, a las complicaciones que podamos enfrentar. Que muchas veces cuando miramos al faraón de nuestra vida, Señor, como un gigante impidiendo nuestro avance y nuestro desarrollo, nosotros podamos estar tranquilos en que tú, bendito Dios y Padre de la vida, nos darás siempre tu éxito y tu victoria. Permítenos, Señor, ser llenos de tu Espíritu y guárdanos en el precioso hueco de tu mano, para tu honra y para tu gloria. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.